Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita. Amigo televidente, ya estoy junto a usted para hacerle llegar editoriales y columnas de opinión. Claro, la revisión a los editoriales y estas columnas de los diarios de La Paz, los que nos llegan a tiempo hasta nuestros estudios. De modo que comienzo con Bolivia. Otrora cambio, era cambio hasta hace muchos días, ahora es Bolivia en esta nueva gestión gubernamental. El título de su editorial, Hermano, que no entre comida a las ciudades. Y ahí con caracteres tipográficos destacados, o sea, letras más grandes y de color rojo, ahí ve al centro de la editorial, en la parte inferior, dice: no es posible que Evo siga enfrentando a bolivianos con bolivianos. Y partes sobresalientes indudablemente de este editorial dan cuenta de lo siguiente: hermano, que no entre comida a las ciudades. Vamos a bloquear, cerco de verdad. Son algunas de las instrucciones que el expresidente Evo Morales le dio al dirigente campesino Faustino Yugra Yarwi desde su, entre comillas, asilo en México, según el audio que reveló el ministro de Gobierno Arturo Murillo. El tono de resentimiento de Morales es evidente al señalar que cuando lo expulsaron del Congreso en 2002 hubo bloqueos, y ahora que lo, comillas, lo expulsan de Bolivia, también hay bloqueos. Vamos a ganar, acotó. La gravedad del caso, dice este editorial del diario Bolivia, es muy seria. La gravedad del caso es muy seria, debido a que se trata del exmandatario que se benefició como ganador en primera vuelta de los resultados fraudulentos de las elecciones que tuvieron lugar el 20 de octubre, con los cuales se habría habilitado a un cuarto mandato de manera tramposa e ilegal. No es casual la articulación que realiza Morales desde su exilio, con amplio, entre comillas, derecho a la libertad de expresión, que le concedió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues el 28 de octubre, durante pleno paro cívico, en defensa de la democracia y en rechazo al fraude electoral, Evo Morales lanzó la dura advertencia a las ciudades. Más bien las ciudades dejen de perjudicar con paro. Si quieren paro, no hay problema. Lo vamos a acompañar con cercos en las ciudades para hacernos respetar. A ver si aguantan, amenazó entonces Morales durante un encuentro con la Coordinadora Nacional por el Cambio, a quien también funge como presidente de las 6 federaciones cocaleras del Trópico. Se le escucha instruir: dividan el sindicato en 4 o 5 grupos, así es para mucho tiempo. Si uno se concentra, se cansa, la gente abandona, pero si son grupos se turnan. Vamos a aguantar el bloqueo. Si la Asamblea rechaza mi renuncia, voy a intentar, como sea, volver, aunque me detengan. La conversación data de hace 3 días, según el titular de gobierno, o sea, el ministro de Gobierno, quien dio fe de la autenticidad de la conversación y se limitó a indicar que se trata de sistemas de inteligencia. Claro, le preguntaron cómo se logró y dijeron, bueno, respondió el ministro, son los sistemas de inteligencia. Lo cierto es que con la incitación a realizar bloqueos, dice el diario Bolivia, el exmandatario está incurriendo en delitos de lesa humanidad y terrorismo, anticipó Murillo. Desde su zona de confort, Evo Morales ha estado alentando a la violencia en Bolivia y organizando el estrangulamiento a las ciudades, con altos costos económicos para el país y peor aún para las familias bolivianas, que vieron en cuestión de días cómo los precios de los alimentos de la canasta familiar se dispararon entre 10 y hasta más del 100%. Claro, como se sabe, apunte nuestro, los agiotistas, los especuladores aprovechan esta situación para inescrupulosamente y arteramente, si vale el término, proceder a aumentar los precios
de lo que habían adquirido con ínfimos montos. Y ahora aprovechan y pescan en río revuelto en pleno mes de noviembre. Bueno, volviendo al editorial del diario Bolivia, dice: no es posible que Evo siga enfrentando a bolivianos con bolivianos y ordene que no entre comida porque se trata de un crimen de lesa humanidad. Concluye señalando, no deja de ser extenso el editorial: Morales ha concedido varias entrevistas a medios internacionales desde México y ha ido cambiando su versión de los hechos, hasta el punto de decir que está dispuesto a retornar al país para, comillas, pacificarlo, no presentarse en las elecciones, pero condicionar que se le permita terminar, entre comillas, su mandato, como si no hubiese renunciado a él cuando apostó por el fraude y la renuncia seguida de su salida del país, dice. ¿Usted qué opina de este editorial? Muchos dirán, no deja de ser evidente, eso es lo que ocurre, o la mayor parte de la gente dirá que es así, porque ahora se informa, dicen, con la verdad. Bueno, vamos a la caricatura de este diario, Bolivia. Ahí está, una palomita de La Paz, está llevando un cartel, diálogo, a donde están la huipala, la enseña nuestra, el patujú. Bueno, esperemos que así sea, que reine la paz luego de un diálogo fructífero e intenso, por supuesto. Es la única forma de que todos los bolivianos convivamos en paz y armonía. Vamos ahora con el editorial de El Diario, el decano de la prensa nacional, El Diario. En este jueves 21 de noviembre dice lo siguiente: cumpliendo el cerco a las ciudades, y destaca lo siguiente: alejados ya simples rumores y hasta la ingenuidad general de que las marchas y bloqueos eran y son espontáneos y sinceros a favor del retorno del depuesto Evo Morales, hechos concretos demuestran una enorme y puntual planificación de las fuerzas extremistas internacionales para sembrar el caos y causar daños en el país, encaminados a desestabilizar al gobierno provisorio de Yanine Áñez y ver a Evo Morales nuevamente instalado en su palacio. Esto, como apunte nuestro, hace referencia a que indudablemente cuando marchaban y decían, bueno, quieren que vuelva Evo no es la mayoría ya de la gente que lo pide, pero son sus seguidores, sus militantes. Pero no había sido así, sino, según el editorial del diario, lo que se creía que eran marchas, bloqueos espontáneos, sinceros, a favor del expresidente Evo Morales, no habían sido así, dice el diario, sino que hechos concretos demuestran que hay una enorme y puntual planificación de las fuerzas extremistas internacionales. No en vano se está deteniendo a cubanos, venezolanos, colombianos, argentinos, en fin, que están intentando todavía sembrar el caos. Continúa diciendo el editorial del diario: toda la internacional dependiente del Foro de San Pablo y los agentes del socialismo o populismo del siglo XXI intervienen en el actual cerco a La Paz, Cochabamba, Sucre y otras ciudades. Cerco proclamado por el exmandatario antes de su renuncia. Evidencias demuestran que se está empleando armas, explosivos, bazucas artesanales y otras armas proporcionadas por los agentes internacionales, cubanos, venezolanos, peruanos, etc. Estas movilizaciones, como en el anterior régimen, no son gratuitas, dice el diario, sino generosamente financiadas. Enfatiza el decano de la prensa nacional en su editorial de hoy, en su edición de hoy. Un banco estatal habría entregado hasta 15 millones de bolivianos para fines de movilización a favor del antiguo régimen, o sea, el de Evo Morales. Parte de este desfalco se ha encontrado en poder de los subagentes distribuidores. Pretextos planificados para soliviantar son el improbable agravio a la huipala y el, entre comillas, golpe de Estado.
cuando propios y extraños saben que el cambio de gobierno fue el fraude de las elecciones del 20 de octubre denunciado por la OEA y la renuncia voluntaria de Evo Morales y su asilo en México. Es natural la preocupación de los ciudadanos por el desabastecimiento relativo de algunos artículos como pollo, carne de res y huevos. Esto se debe a los bloqueos de caminos de acceso como parte de la metodología desestabilizadora. Por tanto, el responsable sería el expresidente Morales y sus seguidores. Bien, vamos a la parte final porque les reitero una vez más, como siempre lo hago, que no deja de ser extenso el editorial. Dice, la legítima defensa es un derecho universal frente a la agresión. Esto sucede con las fuerzas policiales y militares a manos de los marchistas y ante la violencia con la que se pretende ingresar al centro de las ciudades con fines de asalto, robo, incendio y convulsión. Evitar estos actos exige un respaldo legal, más aún cuando hay antecedentes de condenas de prisión contra los mandos militares por anteriores hechos. En resguardo de estos derechos legítimos, el gobierno ha atendido la demanda y dictado un decreto supremo de protección que en el fondo resguarda también a la población civil del país. ¿Usted qué opina, amiga, amigo televidente? También dirán, la mayor parte sí, es evidente. Claro, quienes están en esos afanes indudablemente contrarios a la buena convivencia de la ciudadanía boliviana dirán, no, no es evidente. Ya hay voces, alguna y que otra voz dice, se está masacrando, se está matando, se está asesinando a nuestros hermanos, en fin. Pero, bueno, ¿usted qué piensa? En todo caso, usted tiene su criterio. Voy ahora con la caricatura del diario El Decano de la Prensa Nacional, ahí usted ya tiene en su pantalla. ¿Qué refleja? ¿Cómo interpreta usted esta caricatura? Se ve un tanque, ¿no? De aquellos, un tanque, y ahí están dos militares. Uno le pregunta al otro, atentar contra su propio pueblo, causar terror y dolor a sus hermanos, ¿es traición a la patria? Y el otro le responde, alta traición y tremenda la sanción al culpable. Dice. Alguien está vigilando con binoculares, ¿no? O sea, con largavistas, como decimos más comúnmente. ¿Cómo interpreta usted esta caricatura, amiga televidente? Bueno, ahora voy con página 7, protesta, vandalismo y terrorismo, dice. Todos se ocupan hoy de este problema que preocupa a la familia boliviana. Jueves 21 de noviembre de 2019, página 7, dice, la protesta social auténtica y genuina del movimiento al socialismo existió y sigue existiendo en algunos puntos del país. Pero no se puede negar que una buena parte de la defensa del expresidente Evo Morales ha pasado al vandalismo y recientemente al terrorismo. La protesta social por lo general no es violenta y busca algún objetivo concreto de parte del gobierno. Una vez que se logra ese objetivo sobre la base de la negociación, esta cesa sin romper el orden político ni constitucional en el que se desarrolla, dice, refiriéndose a una protesta. El vandalismo, en cambio, dice, destruye la propiedad pública y privada, pero lo hace de manera desorganizada y no siempre tiene un objetivo político. Por lo general se trata de una acción desarrollada por turbas que aprovechan el caos para robar y causar zozobra, como ha ocurrido durante todos estos días anteriores. Página 7 dice luego, finalmente, el terrorismo es siempre violento, organizado y tiene el objetivo político de subvertir el orden constitucional. Está financiado y lanza ataques certeros a objetivos concretos. Pues bien, desde la renuncia del expresidente Evo Morales, la protesta social del MAS ha degenerado primero en vandalismo y luego en terrorismo. Cuesta admitirlo y cuesta incluso pronunciar esa palabra porque las consecuencias de su existencia serán trágicas para el país, pero es tiempo de hablar del tema. El más reciente ejemplo de estos hechos es el atentado dinamitero a la planta de provisión de gas y combustibles a La Paz, que, para alivio de todos, solo derrumbó un muro y no derivó en la explosión de la misma, lo cual hubiera generado una catástrofe
incuantificable e inimaginable. Apunte nuestro al respecto, dicen que podían haber muerto 500.000 personas de explotar la planta de Sencata, otros dicen 100.000, otros dicen 50.000, si hubiese afectado a la mitad del Alto, otros dicen a todo el Alto. Bueno, como fuera algún experto dicen no fue tanto, pero que sería de consecuencias graves, sí. Continúa diciendo el editorial de página 7, otro hecho que tiene estas características, hablando del terrorismo, al que hace hincapié, dice, es la explosión en el ducto Carrasco-Cochabamba, que ha provocado la pérdida de 200 metros de tubería y la reducción de los envíos de gas al occidente. El gobierno afirmó que se trató de un hecho terrorista y en la misma línea de acciones han sido detenidas 5 personas, entre ellas un colombiano, cuando intentaban volar las válvulas de gas en la planta de la avenida Tejada Sorzano de La Paz. Si a estos hechos se suman otros como la quema de 64 buses Puma Qatari, la quema de las casas de Waldo Albarracín, Casimira Lema y de Nelson Condori, y bueno, podríamos agregar nosotros en este espacio la de la alcaldesa del Alto, además de intentos de atentar contra el teleférico y otras propiedades públicas y privadas, estamos ante hechos que dejaron de ser métodos de protesta social, indudablemente. Usted también dirá, y eso ya no son protestas sociales, eso es nada más terrorismo, como hacían las FARC en Colombia y como siguen haciendo un grupo que no quiere conversar. Y ni qué decir de las personas que están detrás de estos actos, entre ellos un ideólogo de las FARC, cubanos portando dinero, colombianos y venezolanos en acciones irregulares, además de un sinnúmero de sujetos portando armas de fuego, armas blancas, granadas, bombas molotov y otros. No son vecinos comunes y corrientes los que portan dinamitas, bombas y granadas, no es el ciudadano común. Bueno, ese editorial hoy ocupa todo el espacio en esta página de opinión, el editorial de página 7, por lo que resumimos ya la parte final, digamos. Nadie duda de que Evo Morales tiene apoyo y que, descartando el fraude en las últimas elecciones, pudo haber sacado alrededor del 40% de los votos, pero también hay sobradas evidencias de que la protesta que busca reponerlo en el poder ha degenerado en métodos violentos. Lo más grave del asunto es que el propio Evo Morales envía línea desde su exilio para la protesta. Precisamente porque el MAS es una fuerza política con apoyo, es importante avanzar en una salida negociada a la crisis. Pero también es cierto que el tiempo se agota, porque día que pasa la violencia va en aumento a costa de vidas humanas, dice. ¿Qué le parece? ¿Usted está de acuerdo? ¿Qué opina sobre este editorial de página 7? Le dejo a usted con su criterio, amiga, amigo televidente. Vamos con la caricatura de hoy de este diario. ¿Cómo interpreta esto? Bolivia en el mundo, esta Bolivia ahí es como una bomba de tiempo, una bomba con la mecha prendida y que puede explotar. Bueno, no sé, usted tiene su propio criterio. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre comillas, visita de trabajo, dice. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena cualquier acto administrativo del gobierno de Bolivia que atente contra el derecho a la verdad, la justicia y al derecho internacional de los derechos humanos, particularmente en el contexto de actuaciones de Fuerzas Armadas en las protestas sociales. Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU, dice, para los derechos humanos, envía una misión técnica para recabar información sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia. La delegación está presidida por el secretario ejecutivo de la CID, Paulo Abrao, y cumplirá una visita de trabajo que se realizará entre el 22 y 25 de noviembre y contará con el apoyo de un equipo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión, que es una sección autónoma de la Organización de Estados Americanos, OEA. Bueno, y este editorial dice, la CID se mostró muy dura con un decreto del gobierno provisional que exime a las fuerzas del orden de responsabilidad penal si actúan en legítima defensa o en estado de necesidad. La comisión asume posición criticando lo que considera, entre comillas, el grave decreto, o sea, esto dice quien maneja la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, la expresidenta de Corte Socialista de Chile.
Y dice, los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos. Ahora bien, este editorial fustiga aquello que en su criterio no está bien y destaca que indudablemente en estos momentos quienes están en riesgo son ciudadanos bolivianos por la actuación de grupos subversivos que buscan desestabilizar a la actual administración, que solamente tiene como objetivo la pacificación y el encaminar elecciones generales transparentes. Pues bien, muchos ya, como apunte nuestro de este espacio, por supuesto, la gente protesta en las calles contra la señora Michelle Bachelet, expresidente de Corte Socialista de Chile, y que estuvo anteriormente en este mismo cargo, luego de que cesó como presidenta, fue derrotada por el señor Piñera, volvió a la Corte Interamericana como si fuese una oficina permanente, y le dicen, señora Bachelet, ¿por qué no se ocupa de todos los abusos, asesinatos, crímenes en Nicaragua? ¿Por qué no se ocupa de otros países donde acontece esto? ¿Qué pasa con México, con el accionar del narcotráfico? En fin, le dicen también que lo de Maduro, al principio no dijo nada, hacía casi de la vista gorda, pero luego emitió un informe, pero fue un informe nada más, porque Maduro sigue haciendo de las suyas. Protesta así nuestra gente en las calles, de modo que, bueno, esperemos que sea imparcial la visita de este señor Abrao, enviado por Michelle Bachelet, junto a un equipo para ver cómo está lo relativo a los derechos humanos, claro, porque se mueve mucho desde México, comentan, haciendo creer a muchos sectores, a muchas instancias internacionales de que en Bolivia se está asesinando, se está masacrando a los opositores al actual régimen transitorio, cuando eso no es así. No es así, la gente protesta y bueno, veremos cómo le va a esta comisión y obviamente esta señora Michelle Bachelet dicen que otra persona debía estar como alto comisionado o alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas y no una señora virtualmente parcializada, dicen, con el tinte socialista, dicen. Así comenta nuestra gente en las calles. Pues bien, de esa manera llegamos al final, amiga, amigo, de editoriales y columnas de opinión. Le agradezco por su atención. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión. Muy buen día y permiso. Editoriales y columnas de opinión de la prensa escrita